empuja la ilusión, ¿no? Las ganas de trabajar por tu pueblo es lo más bonito que podemos tener, ¿no? Me emociono al recordar pues, todo lo que hemos pasado en las legislaturas anteriores, COVID, problemas por todos los lados, però al final hemos salido adelante i això nos ha reforçat com a equip. Bueno, estem supercontents perquè hem posat en marxa molts projectes i molts d'ells estan acabats. Per exemple, podem xerrar del poliesportiu. El poliesportiu li han pegat la volta en 4 dies. No? També tenim zones com del punt track, que també està al costat del poliesportiu. Tenim els col·legis que estan fent col·legis nous. La veritat és que estem molt satisfets perquè la col·laboració entre l'Ajuntament d'Ibi i la Generalitat ha sigut molt fructífera. Podem dir que dels projectes que tenim en marxa, més del 70% estan complits. Y sobre todo agradecer a la Diputación de Alicante, a Carlos Mazón como presidente de la Diputación, porque sin el apoyo de la Diputación no podríamos llegar a hacer todos los proyectos que tenemos en marcha y los que queremos hacer dentro de otros años, ¿no? O sea, lo importante es que la Diputación está ahí apoyándonos siempre y para nosotros es un valor seguro. Pues el proyecto más emblemático que tenemos en marcha es la Plaza de la Iglesia. Es un lugar espectacular en el que nos reunimos todos los ibenses para disfrutar y, cómo no, pues para nosotros es fundamental crear esta plaza para todos. La residencia es el proyecto fundamental para todos los ciudadanos de Ibi. Mucha gente me lo dice por la calle. ¿Y la residencia? ¿Y la residencia? Pues la residencia está en marcha, es muy complejo, pero el proyecto está en marcha y pronto será una realidad. Y, cómo no, la Casa de los Reyes Magos. Es un proyecto que lleva largo tiempo, pero nuestra obligación es ponerlo en marcha. Ibi es la ciudad de los juguetes, la ciudad de la ilusión, de los niños, de los Reyes Magos. Y los Reyes Magos tienen que tener un palacio en condiciones para poder salir desde aquí, desde Ibi, a repartir los juguetes a todos los niños del mundo. Para mí es un orgullo formar parte de este equipo. Los compañeros estuvieron al pie del cañón, pero también lo estuvo la población de Ibi, con las mascarillas, con el trabajo, la policía local, los militares que vinieron a ayudarnos. Fue, dentro de lo duro, fue espectacular y fue precioso. Para mí, como he dicho siempre, lo más importante es y será Ibi. Bueno, buena vesprada, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este acto sencillo y familiar en el que Rafa Serralta, actual alcalde de Ibi, va a revalidar su candidatura para las próximas elecciones municipales por el Partido Popular. Siempre es un placer contar con la presencia de Toni Pérez, alcalde de Benidorm y presidente provincial del PP en la provincia de Alicante, y de tantos compañeros y compañeras de partido de la comarca. Vuestra presencia nos reafirma en la convicción de que Ibi es un municipio importante y a tener en cuenta, como también lo es nuestro alcalde y la gestión que viene realizando. Su trabajo diario, su esfuerzo y dedicación bien merecen vuestro respaldo. Nos alegra comprobar que el nombre de Rafael Serralta y el de Ibi suenan con fuerza y para bien más allá de nuestros límites geográficos. Per descomptat, ni Rafa ni l'actual equip serien res sense el carinyo i els ànims de familiars, amics i amigues, companys de llista, simpatitzants i gent coneguda. De tot cor, gràcies per acompanyar-nos i per ser moltes vegades la raó per la qual continuem amb un somriure. Avui, a més, sou la força que espenta a Rafa continuar endavant amb un projecte en el que creu profundament i que està encapçalat ni més ni menys pel seu immens amor cap a Ibi. Ens feu molta falta i esperem continuar comptant amb vosaltres, perquè sense caps dubtes, totes i tots fem gran Ibi. Gràcies per estar ací. Hem començat aquest acte amb una gravació que ens ha mostrat a Rafa tal i com és ell, senzill, humil, preocupat pel benestar i les necessitats dels seus veïns i veïnes, agraït a la gent que l'envolta i amb qui treballa braç a braç, enamorat del seu poble i sempre pensant en el futur de tota la comunitat ibense y en avanzar cada vegada més. Rafa es ambicioso cuando se trata de conseguir logros para Ibi, siempre un poco más, siempre un paso más allá,
siempre pensando en grande, siempre, siempre decidido a llegar hasta el final. Al equipo nos contagia su entusiasmo y nos hace ver que todo es alcanzable si trabajamos con alegría, con responsabilidad, con humildad, con tesón y con constancia. Cada día nos hace sentirnos orgullosos de ser ibenses, hablando de sus gentes y sus virtudes, de sus costumbres, de su cultura, de sus tradiciones, de su industria, en definitiva, de su todo. Se siente privilegiado por trabajar para su estimado pueblo y nos hace sentir así. Y sí, es muy gratificante trabajar por y para IBI. Y con la cabeza bien alta y con todo su corazón, mantiene la ilusión y las ganas de seguir en su cargo a pesar de una legislatura difícil, dolorosa y muy complicada. Con las innumerables limitaciones que hemos tenido para trabajar y emprender proyectos con normalidad, conseguirá, como el gran alcalde que es, mostrar a la ciudadanía que no hemos estado cruzados de brazos y que la pandemia no nos lo ha quitado todo. Sin ningún tipo de duda, Rafa es el mejor representante que nuestro querido IBI podía tener. I ara, sense més dilació, és per a mi un gran plaer donar pas a la persona que ha demostrat en els últims anys que es pot fer política amb correcció i educació, posant el respecte per rivals polítics i el diàleg per davant de tot, i no perdem mai de vista el seu objectiu i la seva motivació, que no són altres que el seu estimat poble i les seues gens. Queda molt per fer i esperem, perquè ho mereixes, que la ciutadania et torni a donar la seva confiança i el seu suport. Rafa, ara estem desitjant escoltar-te. Vos demane, per favor, un fort aplaudiment per al millor candidat que l'alcaldia d'IBI pot tindre. Rafa Serralta. Moltes gràcies. En una ocasión le preguntaron a un gran sabio matemático sobre el valor del ser humano. Y este respondió: si tiene ética, entonces su valor es igual a 1. Si además es inteligente, añádale un 0 y su valor será igual a 10. Si también es rico, súmale otro 0 y su valor será igual a 100. Si por suerte además es bien parecido, agrégale otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde con el valor de la ética, perderá todo su valor, porque todos serán ceros. Así de sencillo. Sin valores éticos, principios profundos, solo nos quedan personas vacías. Soy Rafael Serralta Vilaplana y con la ética como valor fundamental hago pública mi candidatura a renovar la alcaldía de IBI por el Partido Popular. President. Anava a dir, no ho han pillat, no ho han pillat. No, sí que ho han pillat, claro que sí. President, moltes gràcies. Toni Pérez, amic, companys, companyeres del partit, amics i amigues, veïns, familiars. Estic molt orgullós de tots vosaltres, ja que formem un excel·lent equip de persones il·lusionades per IBI, il·lusionades per aquest projecte polític que és tan important y sobre todo perquè anem de la mà del Partit Popular. Gracias de corazón a todos por renovar la confianza depositada en mí para encabezar un nuevo proyecto político en el que vamos, señoras y señores, en el que vamos a ganar las próximas elecciones. Esta es la tercera vez
que encabezo la lista de populares IBI. La tercera vez. Y no estoy cansado porque tengo un gran equipo que está a mi lado y cuando alguien desfallece, pues siempre hay alguien que me ayuda a levantarme. Esta tercera vez que encabezo la lista de populares, y lo entiendo como un reconocimiento al trabajo diario de los equipos que he tenido el honor de liderar. Hoy, como alcalde y como candidato a la alcaldía de IBI, me gusta pensar en todo lo que hemos conseguido. Me gusta pensar también en todo lo que nos queda por hacer. Y sobre todo, me encanta pensar en aquello que como pueblo podemos conseguir. IBI tiene un futuro esperanzador, en el que todos juntos vamos a liderar. Cuando era joven, bueno, yo soy joven todavía, pero ahora muy joven. Cuando era joven, mis padres, con su mejor intención, me mandaron a estudiar a Irlanda. No sé si es que querían alejarse un poco de mí. Y allí me contaron una historia que no sé si la podré reducir, o sea, no sé si la podré extrapolar tan exactamente, pero aquí me he hecho las notas y creo que es algo precioso. Uno tiene siempre que mirar. Uno tiene siempre que mirar en 5 direcciones. Adelante para saber a dónde se va. Atrás para no olvidar de dónde se viene. Abajo para comprobar que no se está pisando a nadie en el camino. A los costados para ver quién te apoya durante el trayecto. Y finalmente hay que mirar arriba para tener presente que siempre hay alguien que nos cuida y nos protege. Qué sencillo consejo y qué importante cada dirección de esa mirada. Sí, este candidato va a mirar adelante, desde la ilusión, para conseguir que IBI, que soñamos, para seguir el IBI y que nos gustaría para todos nosotros, desarrollando para ello un proyecto sólido y sin fisuras, con un programa electoral coherente, lleno de propuestas que se conviertan en realidades y siempre elaborado junto con los ciudadanos, que son los que con sus demandas y necesidades definen la hoja de ruta que tenemos que seguir. Sí, este candidato que les habla va a mirar atrás, desde la humildad, para no olvidar jamás de dónde viene, para reconocer, valorar y aprender de los errores y de los tropiezos. Y va a mirar atrás para constatar que a pesar de todo lo conseguido, aún nos queda mucho por hacer. Este candidato que les habla va a mirar hacia abajo, siempre desde el respeto, porque las personas están y van a estar siempre en el punto más alto de nuestras prioridades, y sobre todo las personas más necesitadas. Personas por las que debemos velar y con las que mantenemos un permanente contacto. Y también, importantísimo, este candidato va a mirar a los costados, desde el cariño y desde la admiración, para agradecer, para aprender de cada uno, para disfrutar con ellos, para recordar los valores, el trabajo y las anécdotas y miles cosas más de aquellas personas que están y han estado respaldándome y acompañándome durante toda mi vida. Compañeros, amigos, familiares, os quiero y os admiro. Todos vosotros estáis siempre dándome esa energía que consigue que sean las cuestas menos empinadas. Y para finalizar, tampoco voy a finalizar de momento. Lo siento. No hay un solo día que pase
que no deje de mirar hacia arriba para pedir consejo, para gritar pidiendo protección e incluso a veces solo para respirar. Recuerdo aquí hoy a mis padres, a Rafael y Maribel, que los tengo muy presentes. Siempre. Aunque este discurso no sea tan político como los que estamos acostumbrados, son las palabras sinceras, los valores y la forma de ser que creo que definen y que van a ser la guía de esta candidatura que hoy estoy presentando. Todos estos valores unidos a los del Partido Popular son los que van a regir mi día a día para defender con honestidad los intereses de todos los ibenses y conseguir lo mejor para ellos y para IBI. Ellos son, vosotros sois mi aval. Las pilas están cargadas. La ilusión por las nubes. Ilusión por nuestro pueblo. Ilusión para trabajar con la máxima ejemplaridad, con exquisito rigor y exigencia. Exigencia en el desempeño de las funciones, velando siempre por encima de todo el interés público y servicio a los ciudadanos, desde la transparencia, desde la responsabilidad, la honradez, sin perder nunca ese ápice de humildad. Estoy completamente convencido que el 28 de mayo el Partido Popular volverá a conseguir la victoria, tanto en IBI como en la Diputación de Alicante, como en Valencia, como en España, con todos los rincones. Ahora necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio frente a la política de la Comunidad Valenciana. Nuestro próximo presidente debe ser Carlos Mazón. Como alcalde de IBI, quiero tener en Valencia personas honestas, que tomen decisiones. Como alcalde de IBI, quiero en Valencia a Carlos Mazón. Quiero tener la posibilidad de ir codo con nuestros líderes. Ellos son los que nos guían y nosotros debemos acompañarlos. Y creo que estoy... Uy, ja m'ha enganyat. Bueno, ja està. Total, quedava al final. No, el tinc, Maria, gràcies. Merci beaucoup. Bueno, això és francès, no és inglés. O sea, que soy trilingüe. Como alcalde de IBI, quiero tener en Valencia al Partido Popular. Muchas gracias y bona nit. Jo crec que potser a la Xina ho encertem. Estàvem patint tots, veient a Rafa en el micro, si uno, si dos, mos passa sempre. I especialment mos pot passar els dies que estem en un moment important. Querido Rafa, amic Rafa, alcalde Rafael Serralta Vilaplana, candidato Rafa Serralta, persona que hoy nos invita a participar de su presentación como candidato del Partido Popular a renovar la alcaldía de IBI. Arropado por muchos amigos, por compañeros, compañeras de partido, diputados provinciales, concejales, concejalas, portavoces, candidatos y candidatas, que eso es también muy importante, de la mayoría de ellos de la comarca,
Pero nos hemos escapado algunos de la Marina Baja también. Y ahora diremos por qué. Ahora os direm. Y muchísimos amigos que sé que además, por mi doble condición de presidente provincial del partido, pero también como alcalde de Benidorm, pues me habéis estado saludando a la puerta. Y muchos, no, hombre, el alcalde de Benidorm, sí, Benidorm para que sí, Benidorm para allá, ¿no? Pero los que más me han saludado me decían, hombre, Toni, encantat de conèixer. I jo, mos coneixem i dient, sí, per la foto de l'acte. Soc amic de Rafa i he vingut, però ixes en la foto de la convocatòria. I això també està bé, perquè són amics de Rafa, amics i amigues de Rafa. I este és un acte en el que Rafa quasi demana perdó i diu, no es muy político esta intervención. Introduzco una anécdota. Hace muchos años que estoy en la función pública como concejal primero y luego como alcalde. Y en los primeros meses de mi vida política, un compañero que llevaba mucho más tiempo que yo, ante una propuesta que hice como concejal de juventud, me dijo, això no es política. I jo li vaig dir, la política és el que pensem cadascú des que es dediquem a la política. No vaig a comentar-vos lo bé que mos van portar, no? Però Rafa ha fet en la seva presentació una part essencial de la política, que és les persones, que és la personalitat de cadascú de nosaltres quan arribem i donem un pas endavant i estem en política. Y la persona es fundamental para que podamos hacer y desarrollar nuestras políticas. Porque las políticas del Partido Popular, si tienen algo en el centro de todos sus objetivos, es precisamente las personas. Y lo habéis demostrado, Rafa, en esta administración municipal tan compleja del 19 al 23. Y lo has dicho en tu discurso. Lo has dicho también en el vídeo. Rafa es uno de esos alcaldes que, como casi todos los alcaldes, que no todos, lo ha pasado junto con su equipo de concejales y concejalas, con su grupo municipal, al que quiero aplaudir también hoy, pues lo ha pasado muy mal, porque veía sufrir a su gente. Tenemos muchas cosas en común en Ibi y en Benidorm. Benidorm es un poco la playa de Ibi. Y Ibi es el nuestro interior. Pero somos cuna de una gran revolución que supuso para España la apertura del turismo. Éramos un pueblo que tuvo una visión y se dedicó a crecer y a proponer un desarrollo vital para los miles que vivíamos entonces allí, pero sobre todo también para atraer gente, para darles oportunidad a muchas personas, que son los benidormenses desde el primer día que llegaron. Ibi también hizo eso, en otras épocas. Sois cuna, no del turismo, aunque avanzáis en él, pero sois cuna de dos cosas que para mí son una absoluta pasión. Y creo que son dos cosas que, como el turismo, le gustan a todo el mundo. Los helados i los juguetes. I això és molt important perquè els gelats, els joguets i el turisme són indústria de felicitat. Mucha felicidad. Por lo tanto, Benidorm también aporta mucho a Ibi porque allí se consumen muchísimos helados. No conozco ningún lugar donde no haya una heladería laibense. No sé cómo Ofer. Pero es verdad que también atraídos por lo que era la potencia industrial en la época, Ibi es una ciudad que se ha construido poco a poco, como Benidorm, con muchas personas que no siendo nativas allí, encontraron aquí una oportunidad de vida. Y voy a ello porque tus legislaturas encadenadas lo que han hecho es posicionar Ibi como una joya, como un deseo para muchos, con ese magnífico crecimiento industrial que estáis teniendo, que no solo es capaz de atraer muchísima inversión, que no solo es capaz de atraer muchísimo talento, sino que sobre todo lo que está haciendo es generar oportunidades para la gente de Ibi, para los jóvenes de Ibi y para los jóvenes de una comarca que necesitan también posibilidades y capacidad de fijarse en su territorio. Tendrán que ir a Irlanda para alejarlos, pero volverán. Volverán con más sabiduría. Vayan donde vayan, porque aprender y formarse es muy importante, tendrán una oportunidad en esta tierra. Y si Ibi hoy está en el lugar en el que está como polo de atracción de tecnología, de talento, de innovación, lo es en gran medida gracias a la gestión de un grupo municipal liderado por el número uno. El número uno es el importante.
Rafa. Lo demás acompañan para crecer. Pero el uno es muy importante. Y todo eso es un proyecto que ha encabezado Rafa Serralta, como dice él, a partir del próximo 28 de mayo, en su tercera legislatura. Cosecha más años que yo como alcalde. Sí, porque llegaste a la alcaldía en el 2013 y yo tuve que esperar hasta el año 2015, pero nuestros resultados también como alcalde son muy parejos, ¿eh? Bueno, la primera legislatura mía no te la recomiendo. Pero Rafa ha sabido capitalizar, liderar, rodearse, formar equipos en estas legislaturas. Y reconoce y tiene esa ética y tiene ese componente de humildad, que es muy importante en la política, para reconocer que todos los que le estáis acompañando en este momento, los que vendrán y los que estuvieron, habéis sido parte fundamental igualmente del proyecto. Y eso es un proyecto además que no es de Rafa Serralta, que es de IBI, pero que lleva el sello del Partido Popular. Los equipos necesitan de capacidad de liderazgo, pero sobre todo necesitan de proyectos claros, de ese norte, de esa mirada adelante para saber dónde vamos, pero mirando, como decías también en otra de las reflexiones que nos trasladabas, pues a todas las direcciones y hacerlo permanentemente. Todos los ayuntamientos lo han pasado muy mal, pero Rafa y su equipo fueron capaces de hacer que IBI sufriera mucho menos que otros esa pandemia cruel, bestial, que nos ha tocado vivir. Y estuvisteis al lado de la gente y ahora toca, precisamente por esa ética, por esa humildad, por ese saber hacer, por poner a las personas en el centro, toca recoger los frutos. Yo no tengo ninguna duda que Rafa Serralta, que hoy se presenta como candidato, va a ser el alcalde de IBI a partir del 28 de mayo de este año, es decir, en menos de 90 días. Lo va a hacer con las siglas del Partido Popular, que son su partido, pero sabe perfectamente que el mejor servicio que tiene que hacerle al Partido Popular es tener cerca y en la mente a las personas y prestar el mejor servicio que pueda para su tierra, que es IBI. Hemos visto tu sentimiento en el vídeo y lo hemos visto en tus palabras. Rafa quiere a IBI y lo dará todo por servir a IBI, porque es una de esas personas que, como todos nosotros, ha venido a la política para servir, alejando esa otra parte de ese verbo, que es servirse. Y eso también es muy importante y forma parte precisamente del ADN del Partido Popular. Y así lo trasladaba Rafa, emocionado, así nos hacía un recuento. No ha entrado en realizaciones, no ha entrado en todo lo mucho, muchísimo que ha hecho, no ha entrado en todo lo mucho, muchísimo que va a hacer, pero sí ha entrado en una cosa en la que coincidimos todos, y es que para que todo eso sea posible necesitamos estar arropados, acompañados como estamos esta noche, con la gente, Rafa, que te quiere, que es la gente que importa, que es la gente que te hace ser como eres y que te hace no perder nunca esa sensación de que uno está en la tierra para dejar un mejor fruto, y en tu caso una mejor ciudad de la que conociste cuando naciste y por la que estás trabajando hasta hoy. Y además tenemos que estar arropados por administraciones que nos escuchen. Y Rafa ha mencionado a quien es nuestro presidente regional, a Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana. Y me vais a permitir que dedique algunos minutos a la relevancia y a la importancia que tiene que Carlos Mazón sea el próximo presidente de la Generalitat. En primer lugar, Carlos Mazón os conoce mucho y bien. Hoy me ha pedido que te dé un abrazo muy fuerte, no puede acompañarnos, pero sabe que IBI es muy importante para el proyecto del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Y además sabe que Rafa lo va a llevar a buen puerto. Podría ser seco. Podría ser un puerto seco, porque necesitamos no solo navegar, sino estar conectados y poder decirle al mundo lo mucho y bien que se trabaja aquí. Muchos en la provincia y también en la comunidad y en España vemos con envidia todo lo que IBI aporta, y muchos sabemos que si IBI tuviera una ayuda proporcionalmente a la que ha dado Carlos Mazón desde la Diputación en esta administración, IBI hoy sería mucho mejor de lo que es. Estábamos comentando algunas cifras y debo deciros que en estos 4 años la política de la Diputación ha sido la política que queremos nosotros para la Diputación, esa que tantos cuestionan. Una
ayuntamiento de ayuntamientos. Carlos Mazón ha sido un alcalde de alcaldes. Nos ha ayudado a todos. Ha sido el que ha sido capaz de movilizar recursos para inyectarlo a los autónomos, a las empresas. Ha sido capaz de revolucionar un concepto de administración sin pedir a la otra administración, en este caso receptora, nada a cambio. Y por lo tanto asfixiándola a la vez que querían ayudarla. Ha sido capaz de movilizar más de 6 millones de euros que no hemos visto solo las corporaciones y los ayuntamientos, sino directamente los vecinos, las vecinas, los autónomos, las entidades sociales, las entidades deportivas, las entidades culturales. Y ha sido capaz también de ayudarnos a hacer obras de mejora de infraestructuras, mejorando nuestra conectividad o mejorando nuestras plazas o mejorando nuestras instalaciones deportivas. En definitiva, actualizando, cuando no, generando nuevos espacios para que la vida se desarrolle y pueda estar en nuestros pueblos y ciudades. Y Rafa va a sacar un magnífico resultado el próximo 28 de mayo. Yo creo que va a mejorar el que tiene. Pero de aquí tenemos que salir todos también con la convicción, con la determinación, de que todo el proyecto de Rafa Serralta será mejor a la hora de llevarse a cabo si a su lado tenemos la Generalitat Valenciana con un color del Partido Popular y presidida por Carlos Mazón. Por lo tanto, yo quiero pediros a todos hoy, a los que estáis convencidos y a los que no, a los que venís por compromiso y a los amigos de Rafa, que son muchísimos, todos esos que me conocen por la foto, que el próximo 28 de mayo vayamos a las urnas con 2 papeletas muy claras y definidas. En una mano la que encabeza Rafa Serralta y todo su equipo, la papeleta del Partido Popular, y en la otra la papeleta del Partido Popular que encabeza Carlos Mazón para presidir la Generalitat Valenciana. Lo hará encabezando la lista de las Cortes Valencianas por la provincia de Alicante. Y ya os digo que eso es la primera vez que ocurre en nuestra historia. Nunca nadie encabezó la lista de la provincia de Alicante como líder de un partido que va a cambiar las cosas, como líder de un partido que va a gobernar. Por lo tanto, tenemos un alicantino que nos conoce bien, que ha trabajado con nosotros desde hace muchísimo tiempo, que en la última legislatura, en los últimos 4 años, lo ha dado todo por esta provincia y que ahora quiere ser el presidente de todos los valencianos. Y todos tenemos que tener el compromiso de ayudarle hasta la extenuación. Estamos tocándolo ya con los dedos, pero no podemos tampoco conformarnos, no podemos relajarnos. Rafa necesita, como yo en Benidorm, que todos los que crean que esta es la forma de hacer política, no otra forma, no una parte complementaria, sino la que debe guiar la política, pues necesitamos que la gente nos vote, porque si no, todo lo hecho no servirá de nada. Necesitamos que la gente nos vote con convicción, que no se quede en casa porque puedan haber encuestas o hayan cantos de sirena que digan que esto está hecho. Això està fet, no? Tinc comunió. No vaig. Pues no, hay que ir. Y tenemos que hacer lo mismo con el voto autonómico, con Carlos Mazón encabezando nuestra candidatura, porque los alicantinos, repito, tenemos la fortuna de llevar a Carlos Mazón de número 1 en esa papeleta color salmón que introduciremos el día 28 de mayo. Y eso lo vamos a hacer, no porque lo diga yo, sino porque es lo que necesita la Comunidad Valenciana. Se está respirando ya el cambio porque se está pidiendo a gritos el cambio. Porque tiene que cambiar ya algo en el gobierno de la Generalitat para que podamos seguir desarrollando una sociedad más justa, fuera de los titulares, de los grandes titulares, cogiendo las banderas que en realidad nos representan y que mejor representamos, para que la política realmente tenga a las personas en el centro. Hay una campaña ahora que dice sonríe y ya se van. Lo que se tienen que ir son las políticas que hacen. Pero también tenemos que sonreír porque ya viene el cambio. Y ese cambio nos va a ser provechoso a todos y debemos apostar por él. A partir de ahora no estamos ni siquiera en campaña, Rafa. Faltan muchos días, pero faltan menos de 90 para depositar nuestras papeletas y nuestro voto y nuestra confianza en las urnas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer desde hoy, como habéis venido haciendo hasta hoy, es seguir diciendo, pregonando que hace falta ese cambio. Que en IBI no hace falta ningún cambio que no sea para garantizar con muchísima más solvencia que hay un gobierno del Partido Popular encabezado por Rafa Serralta. Pero tenemos también la obligación de ir y trasladar el mensaje de que las cosas pueden y deben cambiar en la Comunidad Valenciana y que lo tienen que hacer con Carlos Mazón como presidente. Soy un gran amante de IBI, me encantan los helados,
soy un gran amante de Ibi. Me encanta los juguetes. Y soy un gran amante de Ibi, me encantan los enfarinats. Metámonos en harina. No esperemos al 28 de diciembre, que es el único momento en el que en todo el mundo hay unos señores que le quitan la vara al alcalde. Luego la devuelven. Afortunadamente. Bueno, pues la vara el 28 de mayo tiene que seguir en las manos de Rafa. Así que vamos a ayudarnos todos y vamos a hacer entre todos posible que el cambio en la Generalitat Valenciana sea una realidad y que Rafa Serralta, su equipo y todos los que se sumen a él puedan llevar el mejor gobierno a esta preciosa ciudad de Ibi, que es la punta de lanza de lo mucho que los alicantinos, los valencianos y los españoles sabemos hacer cuando tenemos posibilidades y oportunidades. Vamos todos juntos. Muchísimas gracias por vuestra invitación y molt bona nit a tots. Acabe ya, que m'ha dit Rafa que n'hi ha ara una picadeta. Pues todos con Rafa. Muchísimas gracias. Bona nit.